Bueno, primero quiero darle la bienvenida a los que se pudieron conectar a este nuevo cuatrimestre. Vamos a ver hasta cuándo vamos a continuar con este modo, pero seguramente creo que vamos a poder encontrarnos por lo menos antes de fin de año para poder darle un mayor sostén a esto que vinimos trabajando. Yo considero que a partir de lo que he visto de los trabajos de ustedes, del seguimiento que le estoy haciendo, a cada uno de ustedes individualmente están muy buenas las producciones que han realizado, ¿sí? Se nota que en algunos hay mucho más lectura, en algunos hay lectura y en algunos, bueno, hay mucha ayuda también de algunos, recibieron ayuda de algunos compañeros para poder realizar algunas de las actividades, ¿sí? Primero que nada, les voy a compartir una pantalla. Bien. En el aula de pedagogía ustedes van a encontrar lo que ya estaba, ¿no es cierto? La clase 1 con la presentación de la unidad curricular, donde ustedes tienen la planificación, el organizador de la materia. Ahora voy a subir otro por el segundo cuatrimestre, porque ese organizador estaba previsto para el primer cuatrimestre. La unidad 1, construcción del saber pedagógico, ¿sí? Pedagogía y educación. Una síntesis de la clase 2 y 3, que tiene que ver con pedagogía, educación, ¿sí? Ya vamos a pasar a la unidad número 2, donde vamos a hablar de los distintos enfoques sobre la educación según una determinada sociedad, y van a ver pensamiento pedagógico medieval, positivista, socialista, ¿sí? Después van a ver el trabajo integrador y el pensamiento pedagógico de la escuela nueva, que fue la última clase antes del cierre, ¿sí? ¿Qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar los textos y los sitios donde ustedes van a poder ver las clases grabadas de cada uno de estos encuentros, ¿sí? Que les va a llevar a un enlace de YouTube. La otra opción que yo tenía es subir todos los videos a un Drive y subirle el link del Drive, donde ustedes van a poder ver todos los videos en una sola carpeta de Drive, ¿sí? Dándole acceso a ustedes para que se puedan descargar esos videos. Los videos son bastante largos, por eso yo los subo al YouTube para que los puedan ver online en tal caso. Y bien, acá en el trabajo integrador del primer cuatrimestre, si ustedes ingresan, van a encontrar que hay una planilla que dice listado pedagogía, ¿sí? Es un material no obligatorio, ¿sí? Los próximos materiales yo lo voy a poner como no obligatorio. Siempre voy a subir un texto y una presentación que es un resumen de ese texto. Y después el sitio de la grabación, donde van a encontrar, el sitio donde van a encontrar la grabación del material trabajado. En el caso de acá en el trabajo integrador, ¿no es cierto? Esa era la actividad obligatoria que tenían antes de comenzar con el receso de invierno. Y por último, y después tienen un listado de pedagogía. Ahí te van a encontrar una planilla Excel, ¿sí? Donde van a encontrar tienen que buscar su nombre y apellido, y en esa planilla van a ver todo el seguimiento, ¿sí? De cada uno de los compañeros. Esa planilla yo la había mostrado a principio de año. Vamos a ver si lo puedo ver. Está en pausa la cuando voy a compartir. A ver si lo puedo mostrar esta planilla que van a encontrar. Se me va a colgar un poco porque está un poco inestable la conexión de internet. Bueno. Van a encontrar esta planilla en donde ustedes, ya le había comentado a algunos compañeros antes del receso, donde ustedes van a tener en una parte los apellidos y nombres de ustedes. No está ordenado alfabéticamente, esto lo descargué directamente del sistema, y después yo lo único que fui completando
fue las actividades, los foros de presentación, las actividades no obligatorias, ¿sí? La actividad obligatoria, el otro foro de participación y el trabajo integrador. Y tienen las mismas devoluciones que yo le hice a cada uno de los trabajos. Los colores están divididos en 3 indicadores: avanzado, correcto y aún no logrado. ¿Sí? Aún no logrado porque tiene la posibilidad ese alumno en el segundo cuatrimestre poder seguirlo. Lo único que es posible que hayan compañeros que no puedan ingresar a la materia en el caso de que todas las celdas hayan sido en color amarillo, ¿sí? Porque como no tengo visitas, o sea, no hay ningún tipo de trabajo, ningún tipo de conexión, ni en el grupo WhatsApp, nunca me avisó absolutamente nada, entonces seguramente es muy posible que no pueda ingresar al aula virtual. En ese momento, a finalizar el segundo cuatrimestre, me muestra hasta incluso la cantidad de veces que han ingresado al aula, ¿sí? Qué interacciones han hecho y todo. Esa planilla la van a poder descargar, la van a poder ver, ¿sí? Por más que la modifiquen en algún momento, yo tengo la original, digamos. Le iba a subir un drive, pero en el drive, bueno, por una cuestión de seguridad prefiero no subirle el drive de esa planilla, ¿sí? Entonces solamente esa planilla, yo ahora voy a hacer una nueva por el segundo cuatrimestre, que va a tener más o menos la misma lógica, con la diferencia que van a tener una devolución más individual por cada participación que realicen, ¿sí? Ustedes van a tener distintos tipos de participación, donde van a tener los foros, por ejemplo, es una actividad de participación. El hecho de que no sea obligatorio el foro no quiere decir que no conlleve que yo haga una devolución de ustedes en cuanto a su participación, ¿sí? Hay distintos modos de participar dentro de lo que es esta especie de educación virtual, digamos, que son los foros, los chats, consultas que puedan hacer incluso, y obviamente las videoclases por Zoom, que los que se pueden conectar obviamente tienen también su puntuación o digamos, tengo en cuenta el hecho de que están participando de alguna manera, ¿sí? Y después tienen los trabajos obligatorios que ahora les voy a mostrar. Compartir esta pantalla. Que le voy a ir asignando, eso obviamente van a verlo individualmente. Bien, ¿qué es lo que fuimos viendo hasta ahora? Hasta ahora, lo que estuvimos trabajando es lo siguiente. Primero que nada, las ideas y conocimientos previos sobre la educación, ¿sí? La enseñanza y aprendizaje. Vimos construcción del concepto de pedagogía y de educación, esas diferencias, esos tipos de educación que existen, esos tipos de pedagogía que existen. Modelos, pedagogía, educación, los objetivos del campo dentro de la ciencia, ¿sí? La pedagogía de hoy, también vimos un texto sobre eso. Sobre la pedagogía de hoy vamos a trabajar mucho más en el segundo cuatrimestre. Modelos metodológicos y teóricos en el campo pedagógico, ahí vimos el pensamiento pedagógico medieval, contexto, teoría, características, ¿sí? Educación, liberalismo, el enfoque positivista, ¿sí? El contexto, o sea, ahí vimos la pedagogía moderna, el enfoque positivista dentro de la pedagogía, cuáles son las teorías y las prácticas que lo sustentan, la escuela socialista, ¿sí? Cuál es el enfoque social crítico dentro de la escuela socialista, porque ahora vamos a ver otro tipo de enfoque crítico que es más postmoderno, las teorías y las prácticas que sustentan en la escuela socialista, y la escuela nueva, sus enfoques, teorías y sus prácticas, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pretendo que podamos hacer en el segundo cuatrimestre? Bueno, yo les había dicho que en primera instancia ustedes iban a realizar un cierre de la actividad 1. Ustedes hicieron lo que hicieron fue un cuadro comparativo, ¿no es cierto?, donde ustedes lo que buscaron fueron distintas características
de la pedagogía socialista y de la pedagogía positivista. Les hice la devolución de eso, lo hicieron de manera escrita, ¿sí? Obviamente tienen su nota por eso, aprobado, desaprobado, ¿sí? La mayoría que entregó tiene aprobado, y le hago ciertas observaciones por ahí para futuras presentaciones como las que van a hacer ahora, por ejemplo. En estas 2 semanas ustedes van a tener un tiempo como para poder retomar eso, ¿sí? Retomar eso, ese trabajo, ver la devolución que le hice, y lo que les voy a pedir es que puedan hacer un video de aproximadamente 3 minutos, en donde ustedes puedan, si quieren, pueden exponerse a sí mismos, grabarse, digamos, rostro, o si no, pueden poner imágenes y grabar solamente las imágenes. Lo pueden hacer con el celular, como lo pueden hacer con la computadora, aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? En donde ustedes puedan aportar esa devolución que yo le hago, ¿no? Si yo le pido, por ejemplo, en esa devolución que ustedes pueden hacer una introducción hablando sobre alguna característica de algún pensamiento positivista, tanto socialista como positivista, o si no, pueden hablar de la escuela nueva, ¿sí? Pueden, en esas características, lo que tienen que tener en cuenta es siempre esos ejes, ¿no? Los criterios de los métodos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál es el rol docente? ¿Cuál es el rol del alumno? ¿Cuáles son los tipos de trabajo que se utilizan? ¿Cómo entiende la educación? ¿Cómo entiende la educación ese modelo de pensamiento? Pero en un video corto, no hace falta que sea súper completo, ni que se explayen absolutamente nada. Simplemente ármense, así como tienen el cuadro, una síntesis de eso, y después se graban o graban algo en relación a eso. Pueden utilizar distintos modos para hacer ese video. Pueden hacerlo desde un Power, pueden grabarse el audio y apuntar en el Power, o no hace falta que se graben el audio, solamente suben, siempre con el nombre y el apellido, para que uno sepa quién es esa persona, el título, ¿dónde lo van a subir? Bien, le voy a mostrar una herramienta que sirve para muros interactivos. Esta herramienta es una aplicación online que lo que voy a hacer es subirla al aula virtual y al grupo para que todos tengan la opción de poder ver, ¿sí? Esto es un Padlet, por ahí alguno no. Hola. Hola, Rosana. Vamos a ver, ¿dónde puedo ir acá? Yo le voy a subir un link en donde ustedes van a encontrar esto. Esto es un Padlet, ¿sí? Ustedes ingresan al link y automáticamente pueden hacerlo desde el celular o desde la computadora y le va a subir a esta página. El único que puede modificar esta página soy yo, ¿sí? Esto tiene que quedar claro. El único que puede modificar esta página, lo único que ustedes pueden hacer es subir algo y modificar ese algo que ustedes suben. No pueden modificar los de los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que van a encontrar? Bueno, van a encontrar que dice modelos pedagógicos. En este espacio podrán subir sus producciones de los modelos pedagógicos, enfoques, teorías, prácticas, filosofía. Ustedes graban su video con su celular o con computadora, con una cámara, lo que sea, ingresan a este link y van a encontrar, si ustedes ven en la parte inferior, un signo más, ¿sí? ¿Lo pueden ver? ¿Alguien que me diga sí o no? Si se ve el signo más. Sí, profe. Perfecto. Ingresan al signo más y le va a aparecer una ventana en cualquier lugar. Ustedes van a ver que es posible que otros compañeros ya hayan realizado la actividad, entonces van a ver distintas ventanas. Y acá tienen una opción para poner un título, donde ustedes pueden escribir su apellido y nombre, ¿sí? Supongamos voy a poner Diana, ¿sí? Y acá pueden escribir algo, ¿sí? Presento el pensamiento pedagógico positivista, ¿sí?
Una vez que lo hacen así, lo único que tienen que hacer es subir el archivo. Y automáticamente en esta sección, al costado, le va a aparecer la opción de subir, escoger un archivo. ¿Sí? Esta flechita para arriba es para subir archivos desde su dispositivo, tanto sea celular o computadora. Esta es la opción de adjuntar un link, o sea que si ustedes se graban en un canal de YouTube, por ejemplo, o en un Drive, ustedes pueden adjuntar el link. Esto es algo de Google y esto es cámara. ¿Sí? Supongamos que quieren, hacen clic acá y le va a aparecer escoger un archivo, van a escoger un archivo y le va a mandar al dispositivo y ahí van a poder buscar el video que quieren subir, pueden subir texto, pueden subir un PowerPoint, los PowerPoint para los que están en la computadora, los PowerPoint o los que usan Drive desde el teléfono, también tienen presentaciones de PowerPoint, se puede grabar en formato video también, así que pueden subir eso, para aquellos que no se quieran exponer, por ejemplo, filmándose. Pero la realidad es que yo siempre digo que el docente tiene que tener cierta práctica para la exposición, porque nosotros estamos expuestos todo el tiempo, somos como una especie de actores dentro de un escenario. Pueden subir imágenes, pueden subir el video, etc. Bueno, una vez que eligen, le dan guardar nomás y les va a guardar el archivo. Pero tienen que esperar y ver que realmente le haya guardado el archivo. ¿Sí? Es muy posible que esto le demande una cierta cantidad de datos, por ejemplo. Si ustedes suben, tienen su canal de YouTube y se graban a través de YouTube, por ejemplo, o desde el Drive, desde un Drive ustedes suben su video, ustedes acá ponen solamente, copian y pegan el link y automáticamente va a aparecer, ¿sí? Y le dan guardar y va a aparecer el video abajo, ¿sí? Después acá van a tener 3 puntitos que son más y acá también pueden grabar videos, ¿sí? Cuando ustedes graban el video, obviamente esto tarda un poco más, les pide si Padlet puede utilizar el micrófono o la cámara, y ustedes ahí van a poder grabar también su video y una vez que finalicen, guardar. Pero recuerden que cuando uno graba un video, por ahí tiene que probar un par de veces, porque no siempre sale como uno. De todas maneras, en esto no hay error, ¿sí? Acá es muy subjetivo el error en tal caso, porque son ustedes mismos que se están mostrando o están mostrando una producción al profesor, ¿sí? Ahora, en este espacio de Padlet, todos van a poder ver exactamente lo mismo, ¿sí? No es que es público, pero es público para quienes ingresan al link, ¿sí? No es un espacio privado, o sea, es público para quien obtiene el link, por eso yo lo voy a subir solamente a la plataforma. Voy a mostrarle uno que hice con unos estudiantes para que vean cómo queda. Básicamente, el Padlet le va a quedar de esta manera, ¿sí? Estos son otros estudiantes que hicieron exactamente lo mismo que le estoy pidiendo, ¿sí? Ellos grabaron videos, en este caso se le pedía también audios, grabaron los PowerPoint, lo guardaron como video, porque eso se puede guardar, si ustedes lo dan como opción de guardado de video, o con el movimiento que quieren de la incorporación de las letras y todo, pero recuerden que traten de que tengan 3 minutos, ¿sí? En este caso se le pedía a estos estudiantes que ellos elijan un tema a desarrollar durante el primer cuatrimestre y lo único que tenían que hacer es subir. Entonces ellos tenían el título, ponían el nombre y el apellido, abajo en la descripción el tema del que iban a hablar y subían su video. Algunos en formato PowerPoint, como le digo, y otros en formato video. En el caso de algunos, también se le pedía que pudieran grabar audios en este caso. Entonces lo que les estoy pidiendo es un videíto corto para trabajar para hacer la presentación de su modelo pedagógico. ¿Hasta ahí alguna pregunta con el trabajo? Supongamos que no tengo internet, no tengo cómo subir mi video, no me aceptan un web. Bajo ese, si hay algún problema con eso, me lo van a mandar al correo, ¿sí? Y yo voy a hacer la carga del video en tal caso, que es el correo que siempre le paso, le voy a volver a pasar ahora.
esto que le estoy diciendo está en la presentación de PowerPoint que ya le subí al aula virtual. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Entonces lo que le estoy pidiendo es un video de 3 minutos como máximo, o sea que puede ser menos. Un video, 3 minutos como máximo, en donde ustedes puedan explicar una parte, sintéticamente una parte de su trabajo de los modelos de pensamiento pedagógico o alguna característica. Traten de fijarse cuál es la devolución que yo le hago, qué es lo que yo le estoy pidiendo en esa devolución, que es individual de cada uno. ¿Sí? Eso sería como el cierre de la actividad anterior. Hasta ahí estamos. La presentación de esto cerraría. Ustedes pueden hacer esta semana, ¿sí? Y van a tener hasta el 28 para poder presentar este video, ¿sí? Traten de hacerlo esta semana porque no van a tener muchas actividades con las otras materias, porque los profesores por ahí están organizando CEVIC, algunos tuvieron muchas clases esta semana, subieron material recién para leer, entonces aprovechen estos días, este fin de semana, para poder grabarse y hacer esta actividad, que dentro de todo es bastante sencilla. Lo único que les pido es que tengan en cuenta alguna característica de esos modelos de pensamiento pedagógico y exponerlos, ¿sí? Si quieren utilizar palabras y mostrar con las palabras o hacerse un esquema, lo que sea, es totalmente válido. Lo único que le estoy pidiendo es un video de 3 minutos, subir al Padlet, y eso va a ser un insumo para todos ustedes en este caso. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a seguir trabajando? Entonces, estas 2 semanas le vamos a dedicar, ustedes individualmente le van a poder dedicar al video del cierre de actividad integrador, donde lo van a subir al Padlet, si van a tener la primera y la segunda semana para poder hacerlo, y mientras tanto, yo subí ya un material para poder leerlo, tienen 4 hojas nomás, en donde ustedes van a poder ver el pensamiento pedagógico crítico, ¿sí? A partir de teorías críticas postmodernas. Y vamos a empezar a trabajar lo que es el reproductivismo y la educación popular, que ya la vamos a ver el viernes que viene, eso es bastante fácil. Después, la tercera y cuarta semana, después de que terminemos con esto, vamos a empezar a trabajar sobre los siguientes problemas: educación, aprendizaje y enseñanza desde distintas perspectivas, ¿sí? Pero para esto le vamos a poner un condimento importante, que van a ser los sujetos de la educación. Ustedes van a tener una materia donde van a trabajar los sujetos de la educación, pero en este contexto vamos a ver un poco quiénes son nuestros sujetos de educación. Si bien el programa habla de infancias, ¿no es cierto?, vamos a tocar por sobre sí, muy por arriba las de las infancias, pero nos vamos a quedar con las adolescencias, las juventudes y los adultos. Vamos a trabajar sobre los sujetos de la educación que tienen relación con el tipo de sujeto con el que ustedes van a trabajar como profesores de educación secundaria, ¿sí? Después vamos a continuar el trabajo, vamos a trabajar con la profesora de práctica 1, dentro de las semanas 6 y 7. Hay una propuesta que se le dice a la profesora de práctica para poder trabajar una problemática que sería en torno a lo que son la escuela y los sujetos de la educación, ¿sí? En práctica ustedes ven instituciones educativas y conmigo van a ver los sujetos de la educación. Entonces vamos a relacionar esos dos y vamos a ver el modelo escuela, cuáles son los problemas de pensar la escuela, de pensar la escuela hoy y encima en un contexto como el que estamos viviendo. Yo le voy a proponer leer a Silvina Gibbs, que justamente hace poco estuvo dando también una videoconferencia sobre la escuela actual, esta cosa de la escuela en casa, ¿sí? Que la escuela deja de ser, por un lado, un lugar físico a donde vamos para ser un espacio que tiene una relación tiempo y una relación más que nada con los vínculos que uno puede generar, esta cosa de los vínculos pedagógicos. ¿A qué se refieren cuando
cuando nos dicen hay que cuidar el vínculo pedagógico, no es un momento para evaluar, es un momento para sostener el vínculo pedagógico. Bueno, ¿a qué se hace referencia con eso? Bueno, en nuestro programa tenemos que trabajar esta problemática, y después, ya en la semana 9 y 10, vamos a trabajar el derecho de la educación y la cultura, vamos a trabajar sobre el problema de la autoridad pedagógica, que lo voy a mencionar también ahora un poco con los autores críticos, el problema de la transmisión cultural, que también es un tema de pedagogía crítica, la educación como acto político, específicamente del autor Paulo Freire, y prácticas y contextos educativos actuales, teniendo en cuenta la provincia de Misiones y teniendo en cuenta el tipo de sujeto de educación que nosotros tenemos, el tipo de escuela que tenemos, el tipo de organización pedagógico-curricular que tenemos en la provincia, un poco para poder ponernos en contexto. Entonces el año que viene, cuando ustedes comiencen también a trabajar otra materia como lo que es didáctica, usted también puede relacionar con esto estas ideas actuales e ideas en contexto, ¿no? Encontradas y puestas en tensión. Bueno. Para el cierre de la actividad del primer cuatrimestre, entonces le pido hacer un video de 3 minutos como máximo, puede ser menos. Ustedes que puedan sintetizar el modelo pedagógico a partir de lo trabajado y realizado, positivismo, socialista y la escuela nueva. En el caso de algunos que le he pedido la escuela nueva, pueden centrarse ahí, ya está subido el material, para poder recordar, ¿no es cierto? Pueden enfocarse en una o dos de las características de cada modelo, de acuerdo a la devolución, o todas las características de un solo modelo. Lo que se va a tener en cuenta en este trabajo es la imaginación, la creatividad y la originalidad, y que lo tienen que subir al Padlet, ¿sí? En el caso de que, vuelvo a repetir, en el caso de que haya un problema donde no puedan subirlo al Padlet, me lo van a enviar por correo electrónico. Bueno, a ver cuánto tiempo me queda. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Sí, no, quizás tal vez. No, ninguno. ¿Se comprendió esto? El video es fácil, para algunos, bueno, le puedo costar un poco más. No le estoy exigiendo que tenga un formato determinado. ¿Sí? El trabajo de resolución de problemas para ustedes va a ser sintetizar, por un lado, elegir qué hacer, sintetizar eso, y grabar y subirlo. O sea, tienen ahí 4 problemas básicamente para poder solucionar. Vuelvo a repetir, en el caso de que alguno tenga un problema que no lo puede subir, me lo van a enviar por mail, que eso es mucho más fácil, ya que por Gmail va a ir mucho más rápido, y me voy a encargar de subirlo al Padlet, con el nombre y el apellido y el tema seleccionado por cada uno de ustedes. Bien, para continuar, les voy a invitar, a ver si podemos verlo. Algo con todo. ¿Quién es de acá? Quisieran ser exitosos. Levante la mano. Vamos, levante la mano. Pero que en serio digan, yo quiero ser exitoso. Bueno, ahora todos los que levantaron la mano, les pregunto, ¿qué es el éxito? Yo me crié en una familia de clase media. Al terminar el primario, mi mamá con muchísima fuerza, el cual implica 7 años de secundaria. Decía que iba a tener un título, iba a conseguir un buen trabajo, iba a tener un buen sueldo, iba a ser alguien en la vida, iba a ser exitoso. Ser millonario,
Y al finalizar el tercero, tenía que tomar una decisión. Tenía que elegir una decidía por electromecánica o programación. Termina entrando electro. La electrónica me llena. Si trabajar en algo que no me gusta durante toda la vida, es que tengo que pagar. Es así como la sociedad relaciona el éxito. La riqueza, fama, poder. La universidad un día decide buscar la definición de eso. Se define como una acción con un resultado feliz. Pensando en definición, entiendo que hay tres momentos, hay tres instancias al camino del éxito. El primer momento, como dice la definición, hay que buscar qué es eso que nos hace felices. ¿Qué es eso que a mí, Ezequiel Rivero, me hace feliz? Cuando estaba en el tercer año del secundario, yo era un chico tímido, introvertido, con todas ciertas personas, y era inseguro. Un día, mamá, conmigo de trabajar, me dice, en el centro me entregaron este folleto, que es de un taller de teatro. No te digo que vayas a ser actor, pero me comentaron que el teatro te ayuda a soltar, que te ayuda a perder ese estrés, te ayuda con este tema de la seguridad. Vos probá, fíjate te ayuda. Y me anoté. Yo, a ver, en cuota, estuve 2 meses esperando. Las clases eran sábado a las 9 de la mañana. Y el día de la primera clase, no fui. Me quedé dormido. Pero sí fui a la segunda. Mitad porque yo quería, y mitad obligado por mi vieja, que yo había pagado la inscripción, no sé cuánto. Tenía que ir. Y en esa segunda clase, me hicieron realizar ejercicios de improvisación, ejercicios con objetos, ejercicios corporales. Estas actividades tenían como finalidad que perdiéramos el teatro. Fue una terapia. Me sentí mejor, estaba más suelto, me sentía mucho más seguro. El segundo año de teatro, yo lo disfrutaba. Esperaba toda la semana que fuera sábado, solamente para ir al teatro. Y a partir del tercer año, me enamoré. Me enamoré porque encontré mi vocación. Me enamoré porque entiendo que el teatro es un juego. El teatro es un juego. Hoy juego a ser un carnicero, mañana juego a ser un profesor de 1800, pasado juego a ser un payaso policía. Algunos personajes lo dicen muy voz, en otros tuve que modificar la voz. Otros personajes hablaban así. Cada personaje tenía un cuerpo, yo tenía que probar, tenía que experimentar. Yo tenía que jugar. Sinceramente no sé qué personaje voy a hacer mañana. Sin embargo, en este entorno donde constantemente cambio de personalidad, es un lugar muchísimo más cómodo para ser yo mismo. Una cosa que me vuelve loco del teatro es que no solamente tener éxito, sino que tener la oportunidad de transmitir un mensaje, transmitir una idea, mostrar mi visión del mundo. Instancia. Éxito es una acción con un resultado feliz. Yo ya sé qué es lo que me hace feliz. Yo ya sé cuál es mi vocación. Ahora tengo que hacer. Y actualmente estoy haciendo. Estoy generando contenido audiovisual. Estoy haciendo grupos para formar una agrupación teatral. Estoy haciendo castings. Y me estoy equivocando.
Pero eso no es malo, porque este momento, esta instancia, consta de hacer, equivocarse, aprender y progresar. Yo tenía un director que se llamaba Leo Rey. Él tenía una frase que a mí me gustó mucho. Equivóquense en paz. Esa frase me quedó marcada. Porque yo me equivoco sin darme cuenta, crezco mucho como actor y sobre todo como persona. Y el tercer momento, la tercera instancia, no es escalonada, no es que el primero, el segundo y el tercero, sino que es simultánea con las otras cosas. La realizamos constantemente, que es alejarnos por un momento de nuestras vidas y observar nuestro trabajo. ¿Realmente me gusta lo que estoy haciendo? ¿Realmente este es el camino para llegar a ese objetivo de lo que se hace? En esta instancia es donde valoramos esos pequeños éxitos. Yo me siento exitoso porque ya encontré mi vocación. Y ustedes me podrían decir que un actor exitoso es Brad Pitt, Johnny Depp, acá en Argentina, Ricardo Darín. Pero no sé si eso es el éxito. Mi éxito está en convivir con el teatro. Yo descubrí que haciendo teatro soy feliz. Quizá termine trabajando de técnico. Pero la única forma de que eso suceda es si es parte del personaje de una obra. Porque yo ya encontré mi vocación. Yo ya encontré mi receta del éxito. Ahora quisiera preguntarles, ¿quiénes de acá se animan a hacer exitosos? Bueno, ¿pudieron ver y escuchar algo del audio? Puse por último lo que le había presentado anteriormente, en el primer cuatrimestre, sí, en pedagogía, pensamientos pedagógicos medievales, pensamientos pedagógicos positivistas, pensamientos pedagógicos socialistas y pensamiento pedagógico de la escuela nueva. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué surge una nueva que es similar a una y como que uno dice, no, el pensamiento pedagógico crítico es socialista? No, no es socialista. Hubo un problema en el medio que fue la cuestión de las dos guerras mundiales que hubieron en el siglo XX, ¿sí? Porque la pregunta que se hicieron todos es decir, a ver, surgen los estados, organizamos la escuela, hay mayor educación, y había todo un optimismo de la escuela, ¿no? El progreso, la cuestión de la contención en otros, la cuestión del acompañamiento, la cuestión del guía, del querer aprender, pero en el medio tuvimos dos guerras mundiales muy sangrientas y periodos de entreguerra encima en algunos países que fueron también muy devastadores para la población. Entonces, la pregunta que se hacían era, ¿no? Desde la crítica, o sea, a ver, ¿qué acentúa que no podamos ser tan solidarios entre unos y otros? ¿Qué acentúa este nivel de competitividad o de competencia que había entre las personas? Entonces el optimismo, que era parte de esas pedagogías, ¿no? La educación te va a llevar a determinado lugar, como que estaba siendo sustituido muy radicalmente por una crítica, y una crítica al sistema educativo. O sea, ¿qué estaba haciendo el sistema educativo para que nos matemos entre todos? Básicamente surgen ahí estudios muy interesantes de filósofos y sociólogos que hablaban sobre la educación. ¿Sí? Entre ellos, uno de los mayores críticos modernos va a ser Althusser, ¿sí? Que Althusser va a hablar sobre los aparatos ideológicos del Estado,
es filósofo, y por el otro lado vamos a tener a los sociólogos franceses Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, que, bueno, ellos escriben Bourdieu escribe La reproducción, también es muy bueno para leerlo, al que le interese. Los herederos de la tierra, muy interesante para leerlo. Son estudios específicos que se hacen en la educación francesa, ¿sí? Van a hablar de la escuela capitalista. Ellos entienden de que la escuela o la educación, ¿sí? Lo que hace es reproducir la sociedad, ¿sí? Básicamente en eso se va a apoyar toda la pedagogía crítica en su inicio, a mitad del siglo XX, ¿sí? En que la educación reproduce la sociedad, ¿no? Por lo que frecuentemente estos críticos son llamados también reproductivistas, ¿sí? Ahora yo le voy a pedir que por favor ustedes puedan poner su micrófono, encender sus micrófonos, y les pregunto a ustedes qué piensan, a ver, si la escuela reproduce a la sociedad, ¿qué es lo que reproduce? ¿Sí? Que piensen en eso, o sea, ¿qué es lo que reproduce la sociedad? ¿Cómo nosotros podemos decir, a ver, ¿de dónde podemos decir, esta práctica? Bueno, la escuela, la función de la escuela es la socialidad, ¿no? Que nos relacionemos uno a otro. Pero ¿cuál es la crítica de todo esto? Al reproducir la sociedad, ¿qué está haciendo? ¿Qué reproduce de la sociedad? La escuela. Porque todos ustedes fueron a la escuela, ¿ya? ¿Quién se anima a decirme una idea que tenga sobre esto, este postulado? La escuela reproduce la sociedad. ¿Alguno que se anime? Sí, ¿no? Quizás, tal vez. Hola, profe. Hola, Rosa, Andrea. Yo pienso que la reproducción de la sociedad también viene del tema de que en la escuela nos hacen formarnos, cuando son chiquitos tienen que tomar distancia y saludar a la bandera, eso después tenemos como muy natural en la sociedad. Sobre todo ahora que para ir al supermercado tenés que hacer distancia, ¿no? Al banco, distancia. Exactamente. No, esa es una práctica que había muchos memes, ¿no? No sabía para qué servía esto y ahora entiendo para qué me servía formarme en una fila, en un acto. Hay muchos memes relacionados con eso. Sí, el hecho de formarse, el hecho de el orden, ¿no? El orden para el progreso, son todos, justamente Althusser lo que habla de los aparatos ideológicos del Estado, como la escuela, de alguna manera, tiene ciertas prácticas y en esas prácticas reproduce el tipo de sociedad que un modelo decide, un modelo define, ¿sí? Pensemos en las horas de clase, ¿sí? Ustedes tienen, supongamos, 2 horas de clase y después ¿qué tienen? Después de esas 2 horas de recreo, perdón, de clases, ¿qué tienen? ¿Qué tenían? ¿Alguien? Recreo. Recreo. Daban un tema y ustedes ¿qué hacía el profesor después con ese tema? Les enseñaba ese tema y después de 3 clases, supongamos, tomaba una ¿qué? Una evaluación. Una evaluación. ¿Y qué le daba a cambio de que ustedes hayan hecho bien o mal según el criterio que defina ese docente? ¿Qué le daba? Calificación. Una calificación. Fíjense que son similares a la reproducción básica de la división de trabajo. Ustedes tienen una hora de entrada en su trabajo, tienen una hora de entrada en la escuela, ¿sí? Tienen un espacio para descansar en su trabajo, en algunos, tienen un espacio para el descanso en el trabajo y en la escuela. Tienen un trabajo determinado que tienen que hacer técnico en su trabajo y en la escuela también, de acuerdo a una determinada materia, ¿sí? Tienen un patrón, tienen un profesor, ¿sí? Tienen, y a ver, esto en el caso del trabajo, del mundo del trabajo, tienen calificaciones, ¿sí? Y le dan una libreta y le dicen, aprobaste, pasaste de año, este es tu premio, te portaste bien,
bueno, el trabajador tiene un sueldo, tiene determinadas otras garantías que son propias del derecho al trabajo, que los eligen cada uno de los estados, ¿sí? Y vamos a otro par binario, digamos, que hacen estos críticos de por qué se reproduce la sociedad, ¿cierto? El par binario familia-escuela, ¿no? El modelo familia, ¿no? El papá o la mamá es la maestra, y el papá vendría a ser como la reproducción del docente. Y los hijos tienen que hacer lo que los papás dicen, y los alumnos tienen que hacer lo que los docentes dicen. Entonces, empiezan a ver un poco de esta situación, ¿no? Que se reproduce. O sea, no es que la escuela viene a generar un progreso o un cambio, sino que lo que hace es conservar el mismo modo de relaciones sociales. Esta es la principal crítica que hacen. Por eso es que ellos definen al tipo de escuela como escuela del mismo sistema y del sistema capitalista. La pedagogía crítica, o sea, más allá de los escritos de Marx, más allá de la pedagogía socialista, avanzan sobre esto y son mucho más estructuralistas. Ellos estudian específicamente la estructura de la sociedad y cómo se reproduce en la escuela. Pero no estamos hablando de algo tan superficial como es formarse, o las horas de clase, o las horas de recreo, o los premios y los castigos. Estamos hablando de que si nosotros tenemos una sociedad violenta, también la escuela reproduce violencia. Y no reproduce cualquier tipo de violencia, reproduce violencia simbólica, ¿sí? Althusser lo que va a hacer es, él sostiene que la escuela, es la escuela capitalista, consiste en la reproducción de la sociedad, ¿sí? A través de la imposición arbitraria de la cultura dominante, o de las clases dominantes. Y acá la pregunta es para ustedes, ¿quién define qué libros se leen en una escuela? ¿Quién define qué materias se van a dar en una determinada escuela? ¿Quién define los contenidos que se van a tener en una escuela? ¿Sí? Ellos dicen, bueno, hay un área de producción y después todo lo demás es un sector de reproducción, y eso lo vamos a ver en la próxima clase con Bernstein. ¿Sí? Hay un área en donde se produce el contenido, que son las clases dominantes, dicen ellos, y otro donde se reproduce. Y en el final de esa escala está la escuela, que hace un papel sumamente importante para la reproducción de eso, ¿sí? Y que eso es una imposición. Y eso también se traduce en el aula, determinadas prácticas de imposición arbitraria, ¿sí? No es que a mí me dicen, no, vos a los estudiantes, si te dicen esto, tenés que sancionarlo, tenés que castigar. No, ya está como, son prácticas sociales que fueron naturalizadas. Entonces, el alumno me contesta mal y yo tengo que darle una determinada calificación baja porque no entregó o porque hizo mal. O sea, contesto sobre el error. O sea, que no hay posibilidad de equivocación en esa lógica, porque es una lógica más clásica, digamos, como las anteriores pedagogías que hemos visto. Otra cosa que van a encontrar en el texto que les subí, que es un resumen, por cierto, son los aportes de Bourdieu y de Passerone. Muy interesante Bourdieu, y tienen muchas entrevistas de él que habla sobre la reproducción, ¿sí? Cuando él habla de capital cultural, sobre todo muy interesante, sobre los capitales, sobre el hábitus, el desarrollo de su tesis sobre el hábitus, sobre el capital, sobre la reproducción social a partir de los capitales. Dice que las personas poseemos determinados capitales, capital cultural, capital económico y capital social, y que si tenemos los tres tenemos capital cultural, y a partir de eso lo que tenemos capital simbólico, dice, ¿no es cierto? Y no todas las personas tienen exactamente los mismos capitales, digamos. Una persona que tiene mejores relaciones sociales o puede ingresar en determinados grupos sociales tiene capital social y con eso puede adquirir las demás. Alguien que tiene capital económico, él dice que puede adquirir todas. Y alguien que tiene capital cultural puede utilizar eso en su favor para poder adquirir las demás, digamos, le cuesta mucho más trabajo por ahí, y define cada uno de los tipos de capitales. Y cuando uno tiene determinado capital simbólico, lo que hace es justamente estar en una posición de dominación. Él dice, bueno, que la escuela constituía un instrumento, ¿sí?, importante para el capitalismo, para reproducir las relaciones de producción y la ideología del sistema. O sea que la escuela define qué tipo de materiales se van a utilizar, qué tipo de lectura se va a realizar, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de evaluación que se va a hacer?
¿Cuántas materias puede aprobar un alumno para pasar de año? ¿Cuántas no? Eso de alguna manera define, ¿sí? Por eso son muy estructuralistas. Ellos analizan la estructura de nuestro sistema. Y él dice, la escuela reproduce todo el tiempo ese sistema, no busca cambiarla. ¿Sí? Cuando ellos dicen, bueno, por más que la escuela se haya surgido en un sistema liberal, democrático, con la formación de los estados, los derechos, las garantías, reproduce todo el tema de una división social del trabajo. ¿Sí? Hay alguien que manda, hay alguien que obedece, ¿sí? Hay una competencia constante, ¿no? Incluso hasta en la proxémica podemos ver eso, digamos, cómo se sientan las personas dentro de un aula, quién se sienta adelante, quién se sienta atrás, ¿sí? Fulanito, separate de menganito, porque estando en ese grupo vos no podés estudiar, vos te portás mal acá. O sea, hay toda una... ¿Y quiénes son los mejores alumnos? Fíjense hasta dónde, en prácticas mínimas, le damos la bandera al mejor estudiante. Y el mejor estudiante es todo un concepto, digamos, no es que, no, el que tiene mejor nota, nomás, no, es todo un concepto, ¿sí? Y hay que ponerse a pensar un poco, ¿qué es ser el mejor estudiante? El mejor compañero, el formato de elección. Si mejor compañero es ser popular, ¿y qué prácticas son las que nos hacen populares dentro de la escuela? ¿Acaso era solidario realmente ese buen compañero? Digamos, o era el más copado de la clase y que por ahí no era muy irresponsable con algunas áreas o hacía un determinado bullying con otro chico, digamos. O sea, por eso hay un estado de competencia constante en las calificaciones, calificar del 1 al 10, muchas veces, ay no, pero es una tontería, todos tenemos que poner una calificación, y si hay una cuestión burocrática, porque es una cuestión estructural de nuestro sistema, poner determinado tipo de calificación, que eso hace que haya una competencia. Y esa competencia excluye también, ¿sí? Al interior de las relaciones sociales entre esos sujetos, que lo vamos a ver un poco con las adolescencias, ¿sí? El que más estudia también va a tener un concepto para el docente y para sus compañeros. Y el que menos estudia también tiene es parte de un concepto para sus compañeros y para sus docentes. ¿Sí? Y ahí es donde, dice Bourdieu y Passerón, ¿no es cierto?, este modelo de escuela, o sea, la crítica que ellos hacen al sistema escolar, que reproduce determinados ideales y determinados valores, ¿sí? El respeto a la autoridad, el respeto a los docentes se ha perdido. Antes, en mi época, al docente no se le decía esto, al docente se le decía tal cosa, ¿no? O sea, cuando en realidad hay un modelo de valores que se bajan, se van enseñando, no solamente enseñando teóricamente o conceptualmente, ¿sí?, en materias determinadas, sino hay determinados valores que se enseñan con la práctica del hábitus que se genera dentro de las escuelas. Y esta cuestión de competencia, estas prácticas de determinados valores propios de los ideales burgueses, ¿sí?, y la división social del trabajo que se hace, estas prácticas dentro de la escuela, nos llevan a la poca solidaridad y al mayor individualismo, básicamente. Yo siempre digo, bueno, en este contexto de pandemia, pero es mucho más exacerbado, capaz me faltan más recursos teóricos para poder sostener este argumento, pero es mucho más exacerbado el tema del individualismo, digamos, cómo yo genero lazos para trabajos en equipo, ¿sí? Con un compañero a la distancia, cuando me puedo ver, etc. Imagínense si tuviéramos que volver y estamos solamente 15 y 15 no pueden estar, y cuándo pueden estar los otros 15, quién puede conectarse, quién no puede conectarse, o sea, se reproduce todo el tiempo, de alguna manera, esta división de clases. Bueno, Althusser, lo que le decía hoy, ¿no es cierto? Él dice que el par escuela-familia sustituyó al binomio iglesia-familia, ¿no?, de la pedagogía medieval. Pero se establece este par de nuevo dentro de los aparatos ideológicos del Estado, que son todas las formas en que tienen de reproducirse determinada idea por parte del Estado, que van a ser las instituciones, ¿sí?, la escuela una,
porque fíjense que la escuela siempre va a tener un auditorium, digamos, en la escuela vos siempre tenés un auditorium, el director tiene su auditorium, el profesor tiene su auditorium, digamos, quien está en ese lugar de expositor para su audiencia, también tiene hay todo un concepto sobre esa persona, que tiene la razón, que es el que más sabe, que tiene poder, y que ese poder no es compartido, porque para tener eso vos tenés que llegar a la bandera, llegar adelante, saber leer bien, saber leer esto y no otra cosa, y es esto, no lo que vos elegís. Entonces él dice, bueno, todas esas relaciones que por ahí en la familia también una las ve como natural, pero no son naturales, son sociales, son construcciones sociales, también la escuela lo reproduce todo el tiempo. En la teoría de Bourdieu, él dice que, bueno, que ellos desarrollan la teoría de la reproducción basada en el concepto de violencia simbólica, ¿no? Y él dice que la violencia simbólica es la imposición de un poder arbitrario, ¿sí? O sea, no es que yo puedo decir, este es el que tiene el poder y me dice cómo hacer. Es un poder arbitrario, nosotros no lo vemos y no le podemos juzgar ni siquiera, ¿no? Porque es parte de la cultura. ¿Sí? En la cultura dominante, ¿sí? Podemos ver a ese poder arbitrario, ¿no? Las formas de hacer una determinada cosa, las formas de pensar sobre alguien, las formas de pensar sobre qué es educación, qué es aprender, ¿sí? ¿Qué es el buen alumno? ¿Qué es el buen profesor? ¿Sí? Y en esas prácticas, para que surja ese ideal que tiene el poder, lo que vemos es división de clases también, todo el tiempo, porque decimos, esto es lo bueno y esto es lo malo, y lo separamos en prácticas que tienen un complejo, digamos, de por qué son esas prácticas de esa manera y no de otra, muy importante para poder analizar. Y él dice que esto se reproduce en la acción pedagógica, ¿sí? O sea, nosotros cuando enseñamos, cuando elegimos el tema, cuando elegimos el autor, cuando elegimos qué contestar incluso a nuestros alumnos cuando vienen con una pregunta y le decimos, esto no es así, no le damos la respuesta. Ahí estamos también haciendo, o cuando ponemos ciertos argumentos y no damos lugar a otro, lo que estamos haciendo es una imposición de un determinado ideal, de un determinado valor que responde a una ideología, que no es la ideología, no es cualquier ideología, es la ideología dominante de ese modelo de Estado. Bourdieu dice en una parte de su texto, junto con Passerón, lo van a ver ahí en Gadotti, que le subió el texto, que la autoridad pedagógica, dice que el poder arbitrario, esto genera violencia simbólica, ¿no es cierto?, se camufla en nuestras prácticas. Por un lado tenemos la autoridad pedagógica, ¿no?, que es un trabajo pedagógico que aparece como parte de la psicología, incluso le decimos, ¿no? Es parte de la psicología educativa inculcar a los niños determinada cosa, ¿no? Al niño hay que enseñarle esto, creando en realidad en los niños un hábito, que es el hábitus, es lo que desarrolló Bourdieu como categoría conceptual, ¿sí? Que el hábitus es un sistema de principios determinados, que son totalmente arbitrarios, pero los tienen como verdad, digamos, esa es la forma y no existe otra forma. Si yo empiezo a indagar la forma, voy a suponer, ¿no? Que, no sé, que Rosana aprendió matemática, que aprendió trigonometría, va a ser muy distinta a la que aprendió, supongamos ahí Rodrigo, que seguramente vienen de escuelas y de tiempos distintos de escuela, pero el formato, la práctica en la que aprendió, seguramente son muy iguales, ¿sí? La lógica de repetición, ¿sí? El aprenderse más los ejemplos que la fórmula, algunos le dicen los docentes, no, aprendete la fórmula, y le muestran un montón ahora le voy a mostrar otro video la semana que viene, le muestran un montón de ejercicios, un montón de números, y listo, y es pizarrón, carpeta, evaluación. Es esa lógica, y
Y esa es la única forma, el único formato de adquirir el conocimiento de las matemáticas, o de la trigonometría en este caso. Otra cuestión que ellos hacen la crítica, cómo se camufla el poder arbitrario, es esta cosa de creer que la escuela tiene una autonomía, ¿no? La escuela no tiene una autonomía relativa, ¿sí? Y acá es donde ellos, estudiando el sistema educativo francés, que se puede tranquilamente traducir en otros sistemas educativos, sobre todo los latinoamericanos, y sobre todo el argentino, es la cuestión de quiénes llegan a determinadas escuelas, más allá de la obligatoriedad, ¿sí? Y en el tiempo. Ellos estudian las escuelas y quienes pueden ir a las escuelas, ¿no es cierto? Y ellos definían que dentro del 100% de población de la comunidad educativa, de estudiantes de la educación primaria, solo el 75% terminaba la primaria, más allá de la obligatoriedad, ¿sí? Que la secundaria un 50% y un 25% de la educación superior, y ellos decían que esa educación superior y la educación secundaria estaba destinada justamente a quienes poseían mayor capital cultural y mayor capital económico sobre todo. ¿Sí? ¿Y cómo hizo la educación y la pedagogía del momento para poder decir, no, esto no pasa así? ¿Sí? Hablando de los dones naturales de los estudiantes, que hasta el día de hoy nosotros los reproducimos, a veces sin querer o a veces incluso pecando de ignorantes. Cuando nosotros decimos, este es más inteligente que este. Cuando ustedes vean psicología educativa, ustedes van a ver que no existe una inteligencia, que la inteligencia no se mide en menos a más, sino que hay múltiples inteligencias, ¿sí? Pero la educación lo que hizo es encontrar una buena excusa, un buen argumento en la diferencia de los dones naturales, esta cosa del coeficiente intelectual de cada alumno, ¿no? Fulano de tal llegó porque es más inteligente, fulanito de tal llegó porque se esforzó y trabajó duro. Las historias individuales de cada uno, yo le puedo contar la mía tranquilamente, digamos, o sea, son cuestiones individuales. Ahora, cuando en la generalidad vos ves que los números todavía nos siguen diciendo que chicos menores de 18 años todavía no terminan el secundario y muchos de ellos el primario, o sea, estamos frente a un problema. Ahora, después que podamos trabajar cómo solucionar esto, que la escuela todavía sigue reproduciendo un modelo que de alguna manera, un modelo de enseñanza o un modelo de práctica que todavía no atiende a la cuestión de la deserción, me parece que estos autores nos ayudan un poco a reflejar esto, o sea, a pensar un poco cuáles son nuestros problemas estructurales en cuanto a la exclusión, en cuanto a la deserción escolar, y más ahora que estamos en un contexto de pandemia sobre todo, ¿no? Y por último, les dejo esto más para pensar a ustedes, es a partir de estos autores uno puede comenzar a pensar cuál es la función de la escuela, cuáles son los hábitos que se apropian de la escuela, cuáles son las causas de deserción escolar o lo que muchos autores van a decir que son las trayectorias educativas fragmentadas, ¿no? Que en realidad uno no tiene por qué terminar en un año, por eso también a partir de estos estudios, digamos, uno puede decir, no, en realidad esto de que una persona empieza a tal edad la primaria y tiene que terminar a tal edad la primaria, empezar la secundaria y terminar a tal edad la secundaria, es como un ideal de reproducción que hace la escuela, que hizo la escuela. Incluso la escuela nueva también sostuvo mucho de esto, con las posturas de Piaget, digamos, de tal edad a tal edad, va de primero, de tal edad a segundo, de tal edad de tercero, digamos, y quienes iban quedando afuera del sistema comenzó a generar mucho más problemas cuando los problemas no eran solo de la escuela, por eso tiene una autonomía relativa, sino que son de afuera de la escuela y que la escuela tiene, o sea, la escuela se tuvo que hacer cargo y que se sigue haciendo cargo todavía de estos problemas que son externos a la escuela. Por eso es que en una parte ustedes van a ver que él habla de redes, no habla de la escuela secundaria o la educación primaria o la educación superior, él habla de la red primaria, de la red secundaria, de la red superior, porque no hay una relación estrecha, ¿sí? Hay muchos trabajos que se están realizando para que esto suceda, pero no hay una relación estrecha entre la primaria, la secundaria y el nivel superior. Y eso ustedes lo saben, porque ustedes han ingresado al nivel superior y se han encontrado con cosas y dicen, ay, yo esto no aprendí. Ay, yo esto me olvidé. Ay, esto es re difícil, yo no sé cómo hacer.
¿sí? Y lo mismo pasa del primario al secundario. Las profesoras se agarran la cabeza, o los profes se agarran la cabeza diciendo, ay, los alumnos no saben leer. Ah, yo no le voy a enseñar a leer, porque eso tenía que haber aprendido en el primario. Me pasa a mí en la facultad, digamos. Tengo colegas que me dicen, no, ¿cómo le vas a enseñar cómo leer tal texto? Tiene que saber. Sí, para eso ya pasó la secundaria. No hay una relación estrecha entre un nivel y otro. ¿Sí? Y como han llegado dependerá de muchos factores individuales, no han adquirido, como que se supone que porque ustedes están en el nivel superior ya deben saber esto. Ah, no, él debe saber esto, leer debe ser re fácil. Por ahí el autor es súper complicado de comprenderlo. Si yo le doy a leerlo a Silverstein, que van a ver un poco de su aporte en el texto que le subí, es muy complicado de leerlo. Y su teoría es complicada de comprenderla, pero si uno la baja de determinada manera para que sea lo más inclusivo posible para todos comprender, seguramente habrá una mayor posibilidad de comprensión. Y otra cuestión que les dejo también como pregunta, voy a subir un foro donde ustedes van a poder explayarse ahí, contestar la pregunta que ustedes quieran, ¿sí? Es cuáles son las prácticas, ¿sí? en la escuela que en la escuela reproduce como violencia simbólica. Esto es muy interesante porque a veces nosotros no nos damos cuenta, como docentes, cuando nosotros le ponemos allá arriba a un determinado alumno y dejamos a todo el resto abajo. Porque ese alumno o ese grupo de alumnos pudo completar de alguna manera lo que nosotros pusimos como objetivo y no lo que esos alumnos pueden hacer. ¿Sí? Y esto es un tema, una llamada de atención para este contexto, digamos, en el que estamos viviendo. Si yo tengo que ponerle, validar el trabajo que tuvieron que hacer cada uno de ustedes en este contexto, yo tengo que valorar lo que cada uno hizo desde su espacio, desde su lugar. O sea que no hay correctos e incorrectos, ¿sí? No hay correctos e incorrectos. No, hay gente que logró mucho, hay gente que logró algo, hay gente que logró poco, pero no modifica el hecho de que puedan seguir estudiando y seguir aprendiendo, porque los tiempos de cada uno son distintos. En tal caso, cada uno tendrá la posibilidad de poder realizar en el momento pertinente y llegar a los objetivos propuestos por la cátedra. Bueno.